Bienvenidos chicos, arrancamos estas jornadas de comunicación 2018. Les platico brevemente así de dónde surge pues ya también la idea de empezar a trabajar en esta forma. En nuestra planeación tenemos una serie de repente talleres o conferencias. Lo que quisimos hacer es juntarlas y unir esfuerzos en una semana para que puedan aprovechar este tipo de actividades. Y el tema, pues buscábamos temas que sean de actualidad, temas que no, a lo mejor no toquen tanto en sus materias, que tenga que ver con la comunicación digital, por ejemplo, las nuevas plataformas. Entonces, todas estas conferencias y talleres, pues esperemos que les complementen a su formación curricular. Y pues sin más preámbulo, me es un gusto presentar y que esté aquí con nosotros, ya ha aceptado venir, el maestro José Samuel Martínez López. Él es, viene de la Ibero México. Él nos va a hablar sobre la conferencia Nuevas Formas de Ficción. Él es académico de Ibero Ciudad de México, es representante de diferentes organismos como CONEIC, ¿sí? Que es el organismo que como comunicadores de todas las instituciones del país, pues todos formamos parte, y él es el representante de Ibero Ciudad de México. Él ha sido responsable de numerosos diplomados y cursos relacionados con los medios y el deporte, autor de múltiples reseñas, ensayos y artículos científicos en diferentes revistas. Es también cofundador de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación, coordinador de las prácticas profesionales dentro del Gran Premio de México en la Fórmula 1, co-coordinador del Seminario de Historia, Educación Física y los Deportes en México. Ha publicado infinidad de artículos, libros, ensayos, etc. Su currículum es bastante amplio, bastante largo. Y bueno, pues Samuel me dijo, no importa, así cortito nos presentamos. Él igual les platica más adelante sobre su trayectoria profesional. Pues muchísimas gracias, Samuel. Te cedemos los micrófonos y adelante. Muchas gracias. Buenos días, gracias Irma, gracias por la presentación, muy amable. Pues es un gusto estar aquí en la casa hermana de la Ibero Ciudad de México. Mis padres y mis abuelos son de Torreón, así que siempre me da gusto regresar acá. Yo nací en la Ciudad de México, soy chilango, pero siempre, durante mi infancia vine mucho tiempo y después dejé de venir muchos años, y cada vez que vengo me sorprendo de cómo cambia la ciudad y cómo se moderniza todo y también cómo se desmoderniza, ¿no? Bueno, muchas gracias a Irma, a Ico por la invitación, espero que tengan una muy buena jornada esta semana. Efectivamente, como decía Irma, yo creo que es muy importante abrir estos espacios de interrupción de las clases y la rutina cotidiana para tratar de refrescar un poquito algunas cosas, ¿no? Cuando ella me invitó, dije, bueno, ¿qué podría ajustarse a la necesidad que tienen para esta jornada? Y pensé justamente en hablarles sobre, más que sobre certeza, sobre muchas dudas que yo tengo, especialmente sobre este tema, que yo lo titulé Nuevas Formas de Ficción, pero en realidad es un intento de aproximarme y hacerlo junto con ustedes al asunto, a la problemática de qué es la ficción. Cuando hablamos de ficcionalizar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y sobre todo se me ocurrió este tema. A mí me gusta mucho la literatura. Yo estudié comunicación, entre otras razones, porque en la escuela a la que yo entré a estudiar no tenían la carrera de filosofía. Había contabilidad, había derecho, había ingeniería, arquitectura, turismo, y no había ninguna área que se acercara a las ciencias sociales. Entonces a mí me interesaba realmente la filosofía y la literatura, y escogí comunicación sin saber exactamente a qué se refería. Tenía una muy vaga idea, obviamente relacionada con el periodismo, los medios de comunicación, el cine, todo esto, pero dije, seguramente esa será la única carrera que me permitirá más o menos acercarme más al área que a mí me interesa realmente, que es la filosofía y la literatura. Y bueno, fue así como entré a la carrera de comunicación, y durante toda la etapa que he tenido de formación, desde la carrera hasta ahora, nunca me he despegado del tema de la literatura. Entonces, este año, no sé, me imagino que están enterados, el premio Alfaguara. Alfaguara es la editorial más importante que hay en Iberoamérica, pertenece a un grupo a una industria cultural que es la industria del libro. Nosotros tenemos mucha afinidad en las escuelas de comunicación a conocer cómo funciona la industria, por ejemplo, del cine, porque es casi natural. También tenemos cierta cercanía con la industria de la televisión.
¿no? Y una cercanía un poco rara. Yo durante mucho tiempo, y aquí está Ico de protagonista también, coordiné un proyecto de investigación que hicimos con Televisa durante unos 15 años en la Ibero Ciudad de México. ¿Qué hacíamos con Televisa? Bueno, Televisa nos mandaba productores que ellos escogían cada semestre, un productor de telenovelas, de noticieros, de un reality show, de un concurso, y nos iban a presentar un grupo de alumnos del área de investigación, así como ustedes en sus materias de investigación. Nosotros teníamos una materia donde especialmente llegaba gente de Televisa y les decía a los alumnos, pues tenemos este problema en tal reality. Me acuerdo mucho ¿cómo se llama? Big Brother, ¿no? La primera versión. Y no sabemos a quién sacar de la casa. Entonces el productor llegaba, obviamente Televisa contrata agencias de investigación profesionales, pero lo que quería de mis alumnos era más bien la creatividad. Digamos que usaban a mi grupo, ese es un intercambio, ¿no? Usaban a mi grupo, digamos, como conejillo de indias para ciertas cosas, porque además le interesaba saber qué opinaban los alumnos de ese tipo de formato. Y por otro lado, mis alumnos y yo aprovechamos para aprender a hacer investigación en relación a problemas, digamos, reales, entre comillas, ¿no? Entonces ellos nos planteaban el problema, nos dejaban un semestre prácticamente pues, hacer encuestas, entrevistas, ir a hacer observaciones, que era el propósito de la materia, pero al final los alumnos tenían que proponer, como en un plan de negocios, por supuesto los datos en los que se basaban en sus investigaciones y ofrecer soluciones o ideas creativas. Muchas de las ideas creativas eran desechadas por los productores, obviamente porque el criterio fundamental de empresas como Televisa pues es generar dinero, no le importa absolutamente otra cosa al productor, más que salgan las cuentas y haya mucho rating. Entonces, pero algunas de las ideas creativas surtieron cierto efecto, digamos, en algunas ocasiones en una telenovela mataron a un personaje, en algún noticiero cambiaron ciertas cositas, bueno, pero lo que les quiero platicar es esto. Lamentablemente muchas de las escuelas de comunicación, donde les decía, se conoce más de industria del cine, o se conoce más de la industria de la televisión, por lo menos hasta hace 5 o 10 años que empezó a entrar en crisis la televisión, hoy prácticamente ya está en crisis absoluta, ¿no? Los periódicos también obviamente, era muy difícil entrar en contacto con lo que pasaba dentro del mundo de la industria de la televisión y durante muchas décadas muchas personas que se formaron en comunicación, que estaban interesadas en televisión, tenían una idea totalmente teórica de lo que era hacer televisión, hasta que no entraban como en las áreas de producción o de administración o en las partes de guionismo o en la conducción o como reporteros o como actrices o actores, hasta que no entraba esa gente que salía de las escuelas de comunicación, tenía realmente una inmersión más o menos más clara de lo que era meterse en la industria, ¿no? Y lo mismo pasaba con la radio siempre ha sido más fácil, entre comillas, aunque tiene sus características. El periodismo igual, ahora sabemos que uno de los problemas que hay a nivel, no solamente en México, y en América Latina en general, a excepción de Brasil, no sé si sepan, en América Latina no está regulado, tal vez un poco más en Colombia, el tema de los freelance o el tema del trabajo para prácticas profesionales. En México es una explotación a destajo, ¿no? Se utiliza a muchos estudiantes de comunicación en las áreas de, no se digan las agencias de publicidad, de mercadotecnia, de relaciones públicas, en los medios de comunicación es un ejército de estudiantes que quiere aprender. Antes era más difícil porque acceder a las industrias, como les platico, era muy complicado. Ahora es más fácil, hay esta vía, digamos, de prácticas, o esta vía que es muy complicada y muy compleja de trabajar de freelance, y siempre sin un marco legal que lo regulara. En Brasil hay un marco legal que obliga a las empresas a pagar prácticas profesionales y a tratar de pagar lo mejor posible a los freelancers, ¿no? Darles seguro, una serie de cosas. En México, pues para qué platicamos la otra historia, ¿no? No existe eso, entonces todo eso hizo que durante mucho tiempo, yo creo que hasta la fecha ustedes me dirán si no, buena parte del interés de las escuelas de comunicación, de muchas de las materias y profesores, está más orientada hacia estos medios y se deja de lado el conocimiento de otras industrias, y una de las industrias de las que prácticamente no se habla nada es de la industria del libro. La industria del libro es una de las industrias, digamos, históricamente más enriquecedoras, más diversas, más complejas, por supuesto se ha transformado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso, históricamente hablando, durante algunas décadas México junto con Argentina, en América Latina fueron los dos grandes líderes de la industria editorial. Editoriales como el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial del gobierno mexicano, durante mucho tiempo y hasta la fecha sigue siendo un líder a nivel internacional,
por las publicaciones que genera, por las traducciones. Sin embargo, en los últimos 25 o 30 años, a partir de los años 80, ha habido un deterioro de esa industria y hoy en día México ya no figura a la cabeza de la publicación y distribución de libros. Hoy en día son las editoriales españolas. ¿Esto qué quiere decir? Que en buena medida, buena parte de lo que consumimos, por lo menos en librerías, es producido en España. Es decir, tenemos la visión de los españoles. Leemos lo que los españoles traducen, leemos lo que a los españoles les interesan, leemos lo que a los españoles, según sus necesidades escolares, les interesa. No leemos lo que nosotros necesitamos porque nuestra industria está realmente débil, ¿no? Entonces, les ponía el ejemplo de esta editorial. Alfaguara pertenece a un grupo editorial que es el mismo grupo que controla el periódico El País. Ustedes saben, el periódico El País hoy en día ya se ha apoderado, digamos, de la agenda internacional a nivel de español en noticias. Es el periódico que tiene más presencia en los medios de comunicación, sobre todo en los digitales. Y parte de los objetivos de ese grupo, pues tienen una cadena de radio y tienen este tipo de productos editoriales. Entonces les decía que el tema de la conferencia se me ocurrió justamente porque yo acababa de leer esta novela. Esta novela, que se llama Una novela criminal, es de un autor mexicano que se llama Jorge Volpi, que es un escritor más o menos reconocido, que publica y participa en un concurso cada año en esta editorial. Es el premio más importante, digamos, para novelistas en América Latina, en Iberoamérica. Creo que el premio anda por ahí de $150,000 al que gane el primer lugar, y esta novela justamente fue la que ganó en el 2018 el premio Alfaguara. Está un poco gordita, pero realmente se lee fácil. La novela se llama Una novela criminal y se oferta, mercadológicamente se presenta como una novela sin ficción. Ese es el subtema, el subtítulo, digamos, el insight con el que han posicionado o han intentado posicionar esta novela, una novela sin ficción. Entonces, a mí fue justamente lo que me llevó a tratar de entenderla y revisarla, y justamente pensando en esta novela fue que pensé en plantearles este tema. Entonces, la primera pregunta que me gustaría comentarles, ya que somos poquitos y eso es bastante bueno, es saber qué entienden por una novela sin ficción. ¿Se podrá? ¿No se podrá? ¿Qué opinan? La novela es un género literario. Es un género literario que tiene desde el siglo XVI, finales, principios del XVII. Estamos hablando, de hecho hay muchos autores que dicen que la novela es el gran género de la época moderna, porque la novela conjunta todo. En una novela puede caber un cuento, un poema, una obra de teatro, un ensayo, un reportaje, una crónica. La novela es una mezcla de todos los géneros. ¿A qué le suena esto de una novela sin ficción? Muy bien, buen punto, ahí aparecen esas palabras, realismo, trabajo periodístico. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? De hecho, otro de los términos con el que propio autor, ahorita vamos a ver una pequeña entrevista, él plantea esta novela, él habla de una novela documental. Algo más objetivo, ok, real, objetivo, muy bien, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más tiene alguna otra idea que le venga a la mente? Novela documental, novela sin ficción. Bueno, estos términos son interesantes que aparezcan porque justamente nos hacen ver hasta qué punto nos acercamos a este tipo de productos. Obviamente, una novela sin ficción no pudo haber surgido hace 10 años, o hace 20, o hace 30, o hace 50, o hace 100 o 200 años, porque el concepto de ficción no existía hace 200 o 300 años. Eso es una cosa interesante, y justamente por eso es que le platicaba o le planteé yo a Irma tratar de hablar de esto, como les digo, con muchas más dudas que certezas, justamente porque a mí lo que me interesa en esta labor de los profesores que venimos de fuera a platicar con ustedes es justamente tratar de dejarles algunas dudas, sembrarles algunas preguntas, plantearles algunos problemas que se están pensando hoy en día para que ustedes ya por su cuenta o en su vida profesional o aquí mismo en la universidad con sus otros profesores o por su propia cuenta, como realmente es en el autoaprendizaje, se dediquen a enfrentar estos problemas como todos nos enfrentamos a los problemas. Entonces, los invito, vamos a ver primero una entrevista de 5 minutos, bueno, en este caso dura 7 minutos, con Jorge Volpi. Jorge Volpi, ya reconocido y muy reconocido. Si le podemos subir tantito. Mexicano. Hoy ganó, pues el que debe ser el premio más importante en lengua española para una novela, el premio Alfaguara 2018. Su novela se llama Una novela criminal. La novela, además, es una novela sin ficción que trata el caso
de Florence Cassé y de Israel Vallarta. ¿Se acuerda usted de ese caso? Pues se puso a reportear Jorge Volpi, se puso a investigar y escribió esta novela que hoy gana este lujosísimo premio. Hace un par de horas hablé con Jorge Volpi. Este libro en particular, me parecía que el premio podía ser bueno para este libro y para la historia que representa, en muchos sentidos. A diferencia de cualquier otro libro que he escrito, de una novela normal, de una novela de ficción, este tiene cierta cantidad de efectos sobre la realidad. Y eso es lo que yo esperaría. O sea, la resonancia que le da el premio Alfaguara a este libro permitirá conocer mejor la historia de Florence, mejor la historia de Israel, y puede tener un impacto en cómo percibimos la historia de Israel Vallarta y de su familia y el papel que realmente desempeñaron en este proceso. El libro es, primero, ¿es ficción o no es ficción? Es una novela sin ficción. Sin ficción. ¿Es el caso Florence? ¿Es Florence e Israel? ¿Qué es? Es decir, ¿dónde intenta se centra? hacer la historia completa del caso con dos protagonistas centrales, igualmente centrales, Florence e Israel. Tal como ocurrieron las cosas, inevitablemente, por la nacionalidad de Florence, por la intrusión del presidente Sarkozy, conocemos mucho mejor la historia de Florence. Y Israel quedó siempre opacado en esa historia. Es el gran desconocido en el fondo de esta historia, que no había podido ni siquiera hablar con un periodista que lo escuchase. El gran abandonado. El gran abandonado. ¿No? Es el gran abandonado de esta porque historia. Porque lleva ¿no? 12 años en prisión sin sentencia de primera instancia, en una prisión de alta seguridad. O sea, él está en el altiplano y estuvo mucho tiempo, digamos, donde estaba el Chapo, pero él sin sentencia, con presunción de inocencia. Y ahí sigue hasta el día de hoy. Los folios de ese expediente son inacabables, algunos de ellos se conocen, algunos de ellos son públicos, lo que se ha escrito sobre el caso, y en particular por lo que pasó con Florence, lo que examinó la Corte. Hay un libro por ahí también de una periodista, recuerdo. Sí, el de Emanuel Stills, que es un gran libro. El de Emanuel Stills, que es muy jurídico en términos de ver lo que pasó. Aparte de todo eso, ¿hablaste con los dos personajes largos? Sí. Fui a visitar a Florence a Dunkerque, donde vive actualmente. Pude hablar largamente con ella y con sus padres, que también fue importante. Su madre y su hermano, además, me confiaron los textos que escribieron durante todo el tiempo del proceso, entonces pude tener una visión más amplia sobre la parte de ella. Y en el caso de Israel, he tenido un contacto muy cercano con Guadalupe Vallarta, su hermana, que ha estado a cargo de su defensa. He visitado en numerosas ocasiones a Israel en el altiplano. He podido hablar con sus sobrinos que fueron liberados, con parte de su familia. ¿Has podido hablar, digamos, en todo? ¿Pudiste hablar con la otra parte? Es decir, ¿no? Los García Lunas, los jueces, los Cárdenas Palomino. Pude hablar con Luis Cárdenas Palomino, efectivamente, que me accedió a darme una entrevista. Ah, mira. Pude hablar con varios de los magistrados, desde luego con la mayor parte de los jueces de la Suprema Corte involucrados directamente en el caso. Sí, leí las 10,000 o no sé cuántas páginas de expediente. Eso es inacabable. Y muchas entrevistas que yo pude hacer, y también, desde luego, incorporando muchas de las entrevistas que colegas más tuyos que míos, periodistas, hicieron a lo largo de estos 12 años. ¿Cuál fue el mayor reto como escritor, Jorge? Es decir, después de acumular toda esa cantidad de información, supongo que fueron muchos años de leer sobre el tema de... Son 3 años. Obsesionarte, digo yo, porque uno se obsesiona con esas cosas, etc. ¿Cuál fue el mayor reto desde la literatura, desde tu escritor, sobre todo de ficción, al enfrentar este libro? Darle una forma literaria, es decir, conservar el rigor del periodista en la investigación. Todo lo que se cuenta en el libro está basado o bien en el expediente o bien en el testimonio de alguno de los protagonistas. Hay partes que son lagunas, que no están ni en uno ni en otro lado, y entonces me permito, pero lo digo claramente, especular y por lo tanto hacer una ficción sobre ciertas partes que pudieron haber ocurrido, pero de las cuales no tengo certeza. Pero la realidad es así, esta realidad jurídica, caótica, acumulativa, difícil de entender, absolutamente contradictoria. Entonces el gran reto era cómo usar la literatura para que esto fuera una historia que pueda ser bien contada. Y eso fue complicado, supongo. Pues eso es lo más difícil de la parte literaria. Eso debe ser muy complicado, ¿no? Entrarle a armar eso. ¿La terminaste qué? ¿Cuándo tuviste que mandar? ¿Hace 8 meses? ¿7 meses? No mucho menos.
Yo creo que debe haber sido octubre o noviembre. Y te pregunto eso porque empezaste diciendo que te importaba el premio y mandarla al premio porque tiene que lanzar un mensaje, Sí. ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que quieres que lance la novela conforme a lo que vivimos? Porque te leemos cada fin de semana cuando haces otro tipo de reflexiones que no tienen siempre que ver con literatura, sino con el país y con lo que pasa. ¿Cuál es? ¿Qué es eso que quieres que suceda con la novela en este país en el que vivimos hoy? Eso es lo que es muy distinto de todo lo que había escrito antes. Cuando escribes una novela de ficción, sí quieres tener efectos en la realidad, pero el efecto en la realidad es transformar un poquito, tal vez, a algún lector. En una novela sin ficción como esta, yo sí espero otro tipo de efectos, que son los que pueden tener este tipo de libros. Por un lado, que los lectores tengan más elementos para juzgar mejor a los protagonistas centrales del libro, sobre todo a Florence y a Israel. Y en segundo lugar, también por supuesto que es un libro que terminó convirtiéndose en un retrato y por lo tanto también una crítica del sistema de justicia mexicano, que este es un caso que lo demuestra, pero que en absoluto es único, de cómo no funciona, de cómo entre la propia mala estructura de nuestro sistema de justicia, que por fortuna está cambiando hacia un sistema oral, más la corrupción, más las intromisiones políticas, hace que no tengamos confianza alguna en él. Bueno, esta entrevista obviamente pues esta entrevista en video obviamente está estructurada por la oralidad. La oralidad, como ustedes saben, es un tipo de discurso pues repetitivo. Como no tenemos muy buena memoria, pues suele ser improvisado, podemos cometer errores y no es la excepción. Sin embargo, hay 2 o 3 cosas interesantes que aparecen en este discurso, en esta entrevista oral, y si se pudieron dar cuenta, una es el énfasis que hace este autor, este escritor, en el tema de la investigación periodística, ¿no? Yo cuando la leí, francamente dije, bueno, yo creo que esto de una novela sin ficción es un truco publicitario. ¿Por qué digo eso? Y es parte del problema que quiero que pensemos juntos, porque creo que efectivamente, como la compañera dijo, es más bien un reportaje. Esta novela más bien es un reportaje que un escritor con su nombre como marca, que ya es una marca, Jorge Volpi, saca del ámbito del periodismo y al darle una forma literaria. ¿Qué significa darle una forma literaria? Significa meterlo en un libro con el sello Alfaguara, etiquetado con el premio Alfaguara 2018. Eso es darle la forma literaria. Lo que les quiero decir con esto es que en este pequeño diálogo se deja ver una discusión que está ahorita presente y que seguramente va a tardar varias décadas, porque estamos en una transición, en un momento de cambio, de época, de sociedad, en una transformación muy veloz, y es la crisis de los géneros. ¿Hasta dónde termina un género? ¿Dónde empieza otro género? ¿Dónde termina el periodismo? Por ejemplo, hoy en día buena parte, no sé si aquí haya gente que se quiera dedicar al periodismo, hoy en día está muy en boga y esa es una de las formas de la ficción, el periodismo narrativo. ¿Han escuchado la categoría, el término de periodismo narrativo? ¿Todo mundo alguna vez ha leído, por ejemplo, alguna crónica de Juan Villoro o alguna crónica de Carlos Monsiváis? ¿O han visto por ahí alguna vez la revista Gato Pardo? ¿O autores del nuevo periodismo norteamericano, años 60, 70, Truman Capote, Wolf, estos escritores? Bueno, eso es periodismo narrativo, es decir, es un tipo de periodismo que busca hacer literatura, es decir, que busca tener un efecto estético en el lector, no solamente informarte datos o cifras o argumentos, sino además busca tener un efecto, es decir, es casi hasta poético. Entonces, yo les decía que esto es un truco para mí cuando la leí, porque justamente me parece que más bien es un reportaje. Sin embargo, dicho por un escritor, inmediatamente cambia el discurso, y eso es lo interesante, de que los discursos, los textos, los géneros, les voy a poner aquí una palabrita para lanzarles este gancho, ya no se pueden ver, observar, definir desde un punto de vista ontológico. ¿Sí? Ahorita les explico qué es eso para que no se quede la duda y ustedes lo investiguen. El argumento que quiero plantearles es que vivimos en una era post-ontológica. Ahorita voy a tratar de explicarlo. Y a partir de ese argumento, pues la manera en que entendemos la ficción, la manera en que entendemos incluso su otro par necesario, la realidad,
pues tiene que modificarse. Y yo creo que en las escuelas de comunicación hay mucho que hacer en este terreno y es poco lo que se ve y es poco lo que se ha avanzado, ¿no? En primer lugar, porque aunque estamos en una universidad jesuita, igual que yo en la Ibero Ciudad de México, cada vez materias como filosofía, como historia, incluso como literatura han perdido espacio, han perdido terreno en los programas académicos. Y hay muchas cosas que ustedes están aprendiendo que no les van a servir cuando vayan al terreno laboral. Muchísimas cosas, sobre todo las cosas técnicas. Una parte de las cosas técnicas les van a ser muy útiles, ¿no? Manejar todos los tipos de softwares para editar, deseditar, para modificar y demás, eso es fundamental. Sin embargo, hay otra parte de muchos de los conocimientos que obtenemos en la universidad, actualmente en las escuelas de comunicación, que no va a servir. Y bueno, esa es toda una discusión respecto a qué viene en el futuro, sobre todo en una sociedad que está cambiando. Vamos a ver un video, Paco, si me ayudas tantito, podemos justamente en relación con esto. Esta novela, en el mensaje que plantea el escritor, una de las cosas que comenta es su interés político. Él tiene un interés claramente político al plantear esta historia. No sé si lo recuerdan, ¿les hace sentido el nombre de Florence Cassés y Vallarta? El caso de estas dos personas que fueron acusadas por secuestro y que en pleno y en vivo en televisión, en un programa de Loret de Mola, se presentó el arresto, violando todos los derechos humanos de estas personas. ¿Por qué se violaron sus derechos humanos? Muy sencillo, porque Loret de Mola se puso de acuerdo con los de la PGR para grabar en vivo la llegada de la AFI, un rancho donde había unos secuestrados, y todo fue un teatro. Es decir, ni estaban secuestrados, ni fue improvisado, ni fue en vivo, simplemente fue como una representación que la policía se jugó ese papel y obligaron a los detenidos a contestar en vivo y en directo lo que le preguntaban los del AFI. Entonces, con eso se violaron todos los derechos, porque ustedes habrán visto seguramente, aunque no seamos expertos en derecho, cada vez que se atrapa a una nueva persona en el nuevo régimen de justicia en México, no se le puede mostrar su cara ni se le puede dar su nombre. ¿Por qué? Porque se presume su inocencia. No se puede acusar a alguien hasta que pasa por un juicio, donde se demuestra que es culpable. En México hasta hace, ¿qué les gusta? Bueno, todavía sigue pasando. Hasta hace 2 o 3 años se presentaba a la gente, prácticamente se les sacaba de los hechos delictivos y se les llevaba a los medios de comunicación y se les exhibía ya de entrada como criminales, sin antes haber pasado por un juicio. Entonces esta novela tiene en buena medida ese componente crítico de tratar de llamar la atención desde la literatura sobre un fenómeno que es cotidiano en México. Se fabrican culpables todo el tiempo. ¿Quién fabrica a los culpables? El Estado. En este caso la novela presenta perfectamente de una forma muy clara, y ojalá tenga alguna oportunidad de leerla, este mundo, este laberinto de la PGR, la Secretaría de Gobernación, los empresarios, los medios de comunicación, cómo están todos, digamos, articulados para producir ficciones que parezcan reales, ¿no? En este caso, como la detención de un par de secuestradores. Afortunadamente, para una de las 2 personas que fueron acusadas era francesa, que era Florence Cassés. Y el presidente Sarkozy, cuando se convirtió en primer ministro en Francia, la defendió y puso todo para que saliera de la cárcel. No salió en su periodo de Sarkozy, salió hasta el siguiente periodo del siguiente presidente, pero el gobierno francés, si no hubiera metido la mano, esta mujer seguiría ahí en el altiplano. El caso triste para nuestra situación o complejo es justamente el del otro detenido, que es un mexicano que hasta la fecha sigue en el bote y desde el 2005 hasta la fecha sigue sin tener un juicio. No se sabe por qué y es justamente lo que llama la atención la novela. Entonces, si me ayudas, podemos poner el video del Chapo. Obviamente ustedes ya han visto 1000 veces el tráiler y seguramente han visto las series y les ha llamado la atención, porque hay tantas series hoy en día, no se puede ver todo, ¿no? ¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Para qué quiere las armas? No, señor, yo nunca he usado armas. El Chapo es el narcotraficante más importante de México. Su captura es una victoria contra el narcotráfico. One of the most wanted men in the world is behind bars tonight. Joaquín, ¿a dónde vas que no puedes esperar? ¿Por qué no me dices de una vez qué quieres, Chapo? Nómbrame patrón. Pues vas a esperar más. ¿Para qué me llamaba mi papá? ¿Qué me tenía que decir? Para él sigue siendo un gato más de narco. Voy a hacer mía esta ciudad.
duelo en México por el asesinato del cardenal de Guadalajara. Carguen el muerto al Chapo. Ya tengo el túnel terminado. Ahora sí nadie me para. He estado rezando por ti todos los días. No se preocupe, jefa. Yo soy eterno. Bueno, seguramente han visto las temporadas algunos de ustedes. Aquí el tema es, ¿cuál es el vínculo entre esta serie y otras tantas que hay ahorita en el mercado y que tienen ya varios años, y esta novela? Bueno, una de ellas es justamente su referencia a la realidad. Podríamos decir que la serie del Chapo y otras tantas que hay. Ahorita está esta serie que está muy criticada sobre el 2 de octubre del 68, que tiene Televisa en Amazon, no sé si la han podido revisar exactamente, que tiene mucha publicidad, justamente por ser de Televisa, y hay muchas críticas. Sin embargo, una cosa que se agradece, y aquí vamos a entrar a un terreno ahorita, es justamente que se hable de esos temas. Afortunadamente ya está la diversificación de mensajes y bombardeo que recibimos a través de los medios, que ya no hay temas monopolizados, ya prácticamente los temas se han diversificado tanto que las opciones para informarse pues son amplias. Si se dan cuenta, hay un vínculo entre esta serie, que justamente, ¿qué es lo que le da su valor a la serie? Obviamente lo primero es el tema, ¿no? Hablar de un tema, que es el narcotráfico. Y lo segundo, en relación con la novela sin ficción, ¿qué dirían que podría ser? Exactamente, que está basada, como se suele decir, como etiqueta, en hechos reales, ¿no? O en investigaciones periodísticas. Es decir, que nos muestra, entre comillas, la realidad. Es una ficción, todos sabemos que el Chapo que está ahí, el actor, no es el Chapo, que la mamá, que todo lo que pasa ahí, las bombas, las metralletas. Sin embargo, la historia, la trama, algunos de los hechos, sabemos que se han modificado cosas en la serie. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, me parece que es en la segunda temporada donde matan al hijo de Chapo. ¿Es en la segunda temporada? ¿Alguien lo recuerda? Al final de la primera matan al hijo del Chapo y tuvieron que cambiar parte de la historia. Los guionistas, obviamente. Una de las razones, bueno, yo creo que no lo dicen así abiertamente, pero es no meterse con algo tan delicado. Entonces no retratan, digamos, lo que periodísticamente se sabe de cómo asesinaron al hijo del Chapo. Inventan una historia diferente y la presentan de manera distinta, ¿no? Y eso es interesante, por un lado, porque obviamente los propios productores, los guionistas se autocensuran. Hay ciertas cosas que, aunque le darían coherencia a la historia, no hay que correr el riesgo de cómo vayan a reaccionar los protagonistas o la gente que la consuma, ¿no? Porque no puedes llegar a ese nivel de realismo, primero porque es casi imposible reproducir la realidad, ¿no? Y segundo, porque esto tiene implicaciones de otro tipo, éticas o morales. ¿Hasta qué punto algo que le duele tanto a una familia se puede retratar en los medios de comunicación como parte de una ficción, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya dos aspectos de esta problemática que quiero que conversemos. La tercera, no sé si lo sepan, una ganadora del premio Nobel de origen ucraniano, ruso, del año 2012, fue acusada frente a un juicio por haber presentado las historias de unas personas que sufrieron la radiación de Chernobyl en Rusia, por los parientes de las personas que murieron de cáncer como efecto de la radiación, de la explosión radiactiva que hubo en una planta de energía nuclear, y esto se llevó a juicio. Sin embargo, la escritora, la que ganó el premio Nobel, se defendió diciendo que lo suyo era ficción. A ver si me estoy explicando. En una obra literaria que se llama Los hijos del zinc, con Z, para que lo anoten, de esta escritora bielorrusa, ella retrata a través de una técnica periodística, pero de periodismo narrativo. Yo les comentaba, el periodismo narrativo está muy cerca de la literatura, está muy cerca de la ficción. Ella retrata el drama de haber sido víctimas de la explosión de la planta nuclear y lo que pasó. Esto pasó en los 80s. ¿Cuáles son las consecuencias que ha tenido esa irradiación de todos los componentes de la energía nuclear en esa zona? Y cómo en un principio se decía que con una cuarentena y cerrando la frontera a unos 20 o 30 kilómetros se podía controlar la situación. Y ella demuestra que los efectos de la radiación pues van más allá de esos 30, 40, 80 o 100 kilómetros.
y empieza a detectar, pues ya saben, lo terrible de niños que nacen sin una parte del cuerpo, o con acefalia, personas que se murieron jóvenes, gente que nunca se pudo embarazar, esterilidad, una serie de consecuencias. Entonces, ella hace entrevistas y al igual que Jorge Volpi, le da coherencia a todo eso, une todo el rompecabezas a su estilo, a su percepción, y construye una historia donde habla de las consecuencias en las víctimas. ¿Qué es lo interesante de esto para que nos demos cuenta de cómo va cambiando la realidad, cómo va cambiando el mundo? Que algunos parientes de las víctimas cuyos nombres reales son utilizados en el libro, se juntan y meten una demanda cuando se dan cuenta que esta mujer gana el premio Nobel y recibe no sé cuántos millones de euros de premio. Y la demanda por haber usado las historias de sus parientes. Entonces, por primera vez en la historia se hace un juicio para dictaminar qué tan ficticia es la ficción. O sea, realmente hasta dónde, si tú utilizas el nombre o la historia de una persona en una ficción, por ejemplo en un corto, hasta dónde tú eres responsable legalmente de lo que digas en ese corto en relación a esa persona. Hasta dónde alguien te puede acusar de daño moral, por ejemplo, o de que estás afectando su imagen, o que estás tú usando para tu beneficio su drama, su tragedia. Bueno, es la primera vez en la historia que sucede eso justamente. Entonces, tenemos con esto 3 ejemplos de los problemas en los que digamos, en los que estamos inmersos y que a lo mejor no nos damos del todo cuenta, pero que ahí están presentes, que tienen que ver justamente con la ficción, y ese es justamente el tema y el problema que quiero plantearles. Entonces, mi objetivo es que podamos dialogar sobre esto, que podamos identificar algunas de las maneras en que esto ha tratado de ser abordado y que nos demos cuenta de la complejidad del problema, porque no lo vamos a resolver aquí, obviamente, ¿no? Le damos. Adelante. Entonces, lo primero es tener claro algunas cosas que muchas veces se confunden. Obviamente, en las sociedades humanas, a través del lenguaje, que es como uno de los elementos más importantes de la vida social, obviamente una de las cosas que solemos hacer todo el tiempo desde hace miles de años es contar historias. Contar historias, digamos, a través de la narración, sobre todo la narración oral, durante mucho tiempo fue la principal forma de narración, y aquí entran mitos, cuentos, chismes, historias comunes y corrientes que desde hace mucho tiempo nos venimos platicando en la sociedad. Las narraciones orales sufrieron una transformación cuando se inventa la imprenta. Una de las cosas por las cuales surge la sociedad moderna, que es en la sociedad en la que vivimos hoy, es justamente la tecnología, la invención de esa tecnología que se llama escritura. La escritura caligráfica es la que hacemos a mano, la escritura tipográfica o mecánica es la que se inventa con la imprenta. La escritura de la imprenta modificó la historia del pensamiento porque hasta antes del siglo XVI o del siglo XV todo era oral, o la mayor parte de las cosas que sucedían en la sociedad eran orales, las narraciones eran orales. Cuando surge la imprenta se hace un cambio. No quiero meterme aquí ni mucho ni aburrirlos con esto, pero nada más les platico esto para que se den cuenta de lo importante que fue. La oralidad te obliga a estar en tiempo presente, es decir, la oralidad va acompañada de una dimensión temporal. Todo lo oral, bueno, no lo que está en video, porque esto pasó hace un año y estamos viendo una entrevista, pero cuando hablamos de oralidad en vivo, digamos cuerpo a cuerpo, necesariamente la oralidad va asociada al tiempo presente. ¿Cuál fue uno de los grandes cambios que generó la escritura mecánica, la imprenta? Desincronizó el tiempo. A ver si me estoy explicando. La escritura mecánica rompió la temporalidad, o sea, sí, rompió la presencia. Gracias a la escritura mecánica, digamos, gracias a un libro, yo no necesito estar en tiempo presente con Jorge Volpi para consumir su narración. Gracias a la escritura, él puede ya incluso estar en otra parte del mundo o estar muerto, como pasa cuando leemos un libro de Platón o de Aristóteles, ellos ya no están vivos. Sin embargo, a través de la escritura podemos tener la experiencia de consumir su mensaje. Ese es uno de los grandes cambios que generó la imprenta y por eso, como producto de ese cambio de temporalidad, surgió la modernidad. Entonces, en la modernidad, las narraciones van más allá de la oralidad. Uno de los ejes narrativos, obviamente, ustedes perfectamente lo viven y lo experimentan en carne propia, la escritura visual o audiovisual es una forma de escritura que no es oral, y cuando aparece la oralidad, por ejemplo, en la entrevista o en la serie de televisión, existe un concepto para definir ese tipo de oralidad diferente a esta oralidad.
Esta oralidad se le conoce como oralidad primaria. A la oralidad de los medios de comunicación, de la radio, de la tele, de las series de televisión, se le llama oralidad secundaria. ¿Por qué se le dice oralidad secundaria? Porque es una forma de escritura. Por ejemplo, lo que están diciendo los actores en la serie de televisión no es improvisación. Es una oralidad secundaria, está programada a través de un guión. El actor está recitando un guión que alguien escribió, que está por escrito en papel. Es decir, que está pensada, reflexionada, cada pausa, cada cosa que dice, cada metáfora, cada cosa que está diciendo. No es una oralidad común y corriente. Entonces, esa forma de oralidad es una oralidad secundaria. Entonces, aquí el asunto es este. Prácticamente todas las formas de transmisión culturales pasan por la narración. Todas. La ciencia, por ejemplo. Cuando tú lees un libro de ciencia, estás leyendo una narración científica. Cuando lees una nota periodística, estás leyendo una narración periodística. Cuando lees una novela, un cuento, estás leyendo una narración literaria. Aquí el tema es este. No toda la narración es ficción. Aunque toda narración presupone un grado de ficcionalización. No sé si me estoy explicando. Ese es uno de los retos. Todas las formas de transmisión cultural son prácticamente narrativas. Todo lo narrativo tiene un componente de ficcionalización. ¿Por qué? Porque el que narra ordena, construye, edita, digamos, pone algo por delante, algo por detrás, atribuye causas. Por ejemplo, cuando queremos explicar un fenómeno, depende de la persona que lo explique. Una persona puede poner atención en una causa y decir la causa de esto fue esto, y otra persona desde otra disciplina, con otra edad, desde otro lugar, puede decir que la causa del fenómeno, del mismo fenómeno, fue otra cosa. Atribuimos causas. Atribuir causas ya es de alguna manera ficcionalizar, de alguna forma. Entonces, aquí lo primero que hay que tener claro es no confundir narración con ficción. No todas las formas de narración son ficcionales, aunque todas las formas de narración implican un grado de ficcionalización, porque implican un grado de construcción. Es decir, las narraciones todas son construcciones, no son naturales, no existen en la naturaleza, alguien las construye. Como alguien las construye, alguien las ordena. El que las ordena construye una versión de los hechos que no existe en la realidad. Entonces, muy importante primero identificar eso. Lo segundo, muy importante, obviamente el concepto de verdad. Aunque parezca algo un poco extraño, la verdad es un concepto que tiene muchos siglos. Sin embargo, nunca había sido tan importante el concepto de verdad como en la sociedad moderna. Les dije yo ahorita una cosa. La transición de la Edad Media y del Renacimiento a la Edad Moderna en buena medida tiene que ver con la imprenta. La imprenta permitió que surgiera la ciencia. Antes del siglo XVI no había ciencia. Había pensamiento científico, filosófico, grandes pensadores, intelectuales, filósofos sobre todo, pero no había científicos. Los científicos surgen hasta el siglo XVII. ¿Alguien puede decirme en qué país surgen los científicos o la ciencia como una institución? En Inglaterra, siglo XVII. ¿Alguien me puede decir dónde surgió el capitalismo? ¿En qué lugar del mundo? No, en Inglaterra. ¿Alguien me puede decir dónde surgió el parlamentarismo, es decir, la noción de las democracias que hoy tenemos donde se discute, hay representantes? En Inglaterra. ¿Alguien me puede decir dónde surgió el dinero como institución? El papelito que tiene simbólicamente el valor de representar un valor económico, aunque el papelito no vale nada, en Inglaterra. Bueno, esto no es casual. En Inglaterra surge la ciencia, en Inglaterra surge la noción de parlamentarismo, en Inglaterra surge la noción, ahí les va otra noción que surge en Inglaterra, asociada al periodismo, la noción de verdad. La noción moderna de verdad está relacionada con el avance de la ciencia. ¿Por qué nunca se ha hablado tanto de verdad antes? Porque la sociedad moderna es sinónimo de sociedad científica. La principal forma de conocimiento que rige a la modernidad es la ciencia. Por lo tanto, el concepto de verdad a nivel global que la mayor parte de la población y las instituciones tenemos y manejamos es el concepto científico de verdad. Por lo tanto, el concepto científico de verdad es el concepto con el cual usamos como criterio para desechar otras formas como no verdad. Por ejemplo, en la modernidad, ¿qué se suele decir de los mitos? De esas formas de narración.
Exactamente, ¿no? Para hablar de mitos, digamos como que existe la Llorona, pero también podemos hablar de mitos como la Virgen de Guadalupe, que son mitos muy fuertes. Cada religión tiene los suyos, aquí solo pongo un ejemplo, ¿no? U otros mitos, en fin, a lo que voy es a que se juzgan los mitos como algo falso. La pregunta, ¿un mito es una ficción? Se los voy a poner todavía más grave, por favor no se ofendan, estamos en una escuela católica, yo también trabajo en una escuela católica. ¿La Biblia es un texto de ficción? En parte sí. Bueno, desde el punto de vista de las ciencias que estudian la ficción, la Biblia no es un texto de ficción. No en el sentido moderno, esto es muy importante, por eso trato de meter un poquito de historia. Es decir, el concepto de ficción no existía antes del siglo XVII o del siglo XVIII. El concepto de ficción es moderno. Antes, se los voy a decir así, no me quiero retrasar mucho en esto, pero es importante. En la sociedad oral, en la sociedad donde la oralidad primaba como forma de comunicación, había muchos mitos. Por ejemplo, se creía que existían las sirenas, los monstruos. ¿Por qué? Porque en aquella sociedad el concepto de verdad era totalmente diferente al concepto moderno. El concepto de verdad en las sociedades orales está basado con una cosa que tiene que ver con la ficción que se llama verosimilitud. No es lo mismo verosimilitud que verdad. La verosimilitud es que las cosas parezcan verdaderas. Se los pongo así. La lucha libre, ubican la lucha libre, ¿alguna vez han ido a una función de lucha libre? En la lucha libre sabemos que las cosas no son verdad, no se golpean, no se pegan, no se odian, ¿sí? Sin embargo, el teatro, la escenificación, como pasa en una serie de televisión, para que sea eficiente y tú te involucres y le mientes la madre al luchador y grites y no sé qué, exige que haya verosimilitud, que parezca como que se pegan, que parezca como que hay el malo, el bueno, el técnico, el rudo. La verosimilitud era la principal forma de verdad, digamos, en las sociedades orales. Cuando surge la ciencia y se impone un nuevo régimen de verdad, la verosimilitud queda en un segundo plano y se impone la idea de lo verdadero a partir de evidencias empíricas, científicas. En ese momento surge el concepto opuesto. El concepto opuesto a verdad puede ser asociado el de falsedad, el de error, el de engaño, y también muy cercano a eso el de ilusión y el de ficción. Primer rasgo entonces por el cual no había ficción antes del siglo XVII. Segundo rasgo, la literatura. ¿Saben cuándo surgió la literatura? ¿Desde cuándo hablamos de literatura, con ese concepto, con esa palabrita, así como hablamos de ficción? Bueno, antes del siglo XVIII no existía la literatura. Se los pongo así. La literatura, igual que el arte, no existían antes del siglo XVIII. ¿Por qué no existían antes del siglo XVIII? Porque hasta antes del siglo XVIII no había lo que hoy llamamos un sistema artístico, ni había lo que hoy llamamos un sistema literario. Es decir, no existía la figura del escritor, no existía la figura, no existía incluso el nombre de novela. Los géneros literarios no estaban estructurados como hoy lo están, tampoco en el arte. Por supuesto que siempre ha habido experiencias estéticas, siempre ha habido textos que producen experiencias poéticas. Sin embargo, a esos textos, antes del siglo XVI y XVII, no se les llamaba literatura, no se les llamaba poemas, novelas, ensayos, dramas. ¿Sí queda claro? Un ejemplo de esto, y esta es una cosa muy importante, es el teatro. ¿Saben ustedes que el teatro que surge en el Renacimiento, en su transición a la modernidad, es la primer forma de ficción moderna? La primer forma de ficción no está en textos literarios, está en los dramas teatrales. Siempre ha habido teatro, los indígenas prehispánicos tenían sus formas de teatro, los griegos tenían sus formas de teatro. ¿Eso era literatura? No, eso no era literatura. ¿Por qué? Porque en el teatro griego se hablaba de mitos y la gente vivía el teatro griego a través de los mitos como algo verosímil. Es decir, encarnaban como si fuera real hablar de Antígona, de Medea, de todas estas figuras de las que se habla en el teatro griego. Cuando llega la modernidad, eso se empieza a ver como algo antiguo, lo verosímil, y se empieza a pasar a un nuevo régimen. Cuando surge ese nuevo régimen, surge el teatro moderno. Y el teatro moderno es la primer forma de ficción y también la primer forma de entretenimiento, digamos, en el concepto, en el moderno sentido de lo que entendemos por entretenimiento.
Si yo les pregunto, antes del siglo XV o XVI, cuando la gente iba a escuchar música, cuando la gente iba a escuchar o ver una pieza teatral, ¿se le podría llamar a eso entretenimiento? ¿Se le llamaba a eso entretenimiento? No, el entretenimiento es un invento también del siglo XVIII y del siglo XIX. Antes del siglo XVIII y del siglo XIX no existía el entretenimiento. ¿Saben cuál fue la primera forma de entretenimiento después del teatro? También es escénica. ¿Cuál se les ocurre? Cuando digo entretenimiento ya estoy pensando en industrias. La primera forma de entretenimiento después del teatro, digamos como industria, fue el circo. El circo moderno, como lo ubicamos hoy en día, el Cirque du Soleil como referencia, digamos, viene del siglo XVIII, de 1700 y piquito. Antes de eso no había circo moderno como hoy lo conocemos, como entretenimiento, donde uno paga un boleto, se sienta 2 horas y recibe un espectáculo. Eso surgió apenas en el siglo XVIII. Entonces, así como surgió eso, surgió la ciencia, también surgió la literatura. Por eso no había ficción antes del siglo XVIII, es un concepto totalmente moderno. Concepto obviamente que surge como efecto de esto es el concepto de mentira, obviamente. Antes no se hablaba de mentira o engaños, no porque la gente fuera inocente, no porque la gente fuera tonta, simplemente porque el régimen de comunicación era distinto. Ni siquiera se cuestionaba a la gente que no existieran, vamos a poner un ejemplo, fantasmas o ciertos seres mitológicos. La gente no se lo podía cuestionar porque no tenía las herramientas epistemológicas para cuestionarlo. Ni siquiera lo sospechaban, simplemente vivían los mitos. Hoy en día todavía en México, todavía hay ciertas zonas del país, ciertos grupos, ciertas comunidades, muchas, donde los mitos siguen operando y siguen cumpliendo una función muy importante. La gente sigue creyendo en ciertas, para no meterme en problemas, en ciertos santos, en el poder de ciertos santos, en el poder de ciertas figuras religiosas, de ciertas imágenes. La gente sigue pensando eso, mucha gente. Desde el punto de vista científico, eso es más verosímil que verdad. Por eso, cuando acompañado a este concepto de verdad, inevitablemente viene el concepto de mentira. Y aquí nos metemos en otros problemas. Hoy en día se sabe que no hay sociedad donde no se produzcan mentiras. Hoy en día se sabe que la mentira no necesariamente es algo negativo. Hace unas décadas, con una visión más moralista, se condenaba la mentira como si fuera algo gravísimo, como si fuera posible decir siempre la verdad. Hoy en día sabemos, por estudios psicológicos, neurológicos, cognitivos, antropológicos, que la mentira cumple una función social, que si no hubiera mentiras, no podríamos vivir en sociedad. Tenemos que mentir de alguna manera. Ojo con esto, en grados, en niveles. No podemos todo el tiempo decir la verdad, no podemos todo el tiempo presumir, para empezar, porque no sabemos muchas veces cuál es la verdad. A veces la gente miente de forma involuntaria por ignorancia, no porque sea malo o porque sea inmoral. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hoy en el siglo XXI el concepto de mentira se ha transformado. No podemos seguir pensando como en el siglo XVIII o siglo XIX, de que verdad es esto y mentira es esto. ¿Sí? Aquí la pregunta es esta, ¿las ficciones no mienten? Hay definiciones del arte que explican el arte como una forma de producir mentiras placenteras. Es una forma de definir qué es el arte o las formas artísticas. Una forma de mentir que produce placer, que produce emociones, que genera ideas. Bueno, ese es otro concepto muy importante para reflexionar. Este está de moda. ¿A qué se refiere? Es algo que estamos viviendo en la era de la sociedad digital. ¿Qué son las fake news? Todos hemos sido víctimas en algún punto, tal vez menos nosotros porque estudiamos comunicación y todo el tiempo estamos pendientes de las redes y criticando los consumos y las producciones, pero ¿a qué se refiere esto de fake news? Noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que hay noticias verdaderas? ¿Con qué criterio podemos decir que algo es verdadero? Si el concepto de verdad se ha transformado. Hace rato les decía una cosa cuando hablaba de la ontología. ¿Alguien sabe qué es la ontología? La ontología es el estudio del ser. Es una disciplina que viene en la filosofía y que nace en la Edad Media. Es el estudio del ser o la búsqueda de las esencias. Esto es muy importante. Para comprender a la ontología hay que conocer su historia. Bueno, solo les platico 2 o 3 cosas. La ontología surgió desde los griegos, pero sobre todo se hizo, digamos, importante, relevante en la Edad Media. Recuerden ustedes que en la Edad Media lo que gobernaba en términos sociales era la iglesia.
la institución que llamamos iglesia, en este caso la Iglesia Católica, tenía una jurisdicción muy importante en ciertas zonas de la Edad Media. Bueno, la ontología es la búsqueda del ser. La religión, la teología o el estudio de la teología, siempre se ha recargado en la ontología. La ontología es esta búsqueda del ser o de la esencia desde el punto de vista epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, la ontología es la disciplina filosófica que nos invita a conocer el ser o la esencia de las cosas. ¿Queda claro esa idea? Bueno, yo les dije hace ratito, una cosa que hay que reconocer y de la cual tenemos que partir, es que vivimos en una era post-ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Si la Edad Media hizo que surgiera la ontología y esa ontología se pasó a la Edad Moderna, ¿por qué estamos diciendo ahora que vivimos en una era post-ontológica? Bueno, una explicación es la siguiente. La ontología es la búsqueda del ser o la esencia. Después de lo que ha pasado en los últimos 150 años en el pensamiento, en la ciencia, en la filosofía, ya no se cree que podamos llegar a conocer la esencia del mundo. Esa creencia de que podemos llegar a conocer la esencia de las cosas es una creencia con la cual avanzó la modernidad durante los 200 primeros años de la modernidad. Yo les decía hace ratito, la modernidad surge en el siglo XVI y XVII, estamos hablando que tiene un poco más de 400 años. Esta modernidad la podemos dividir en dos pedazos. La primera modernidad fue ontológica, es decir, la ciencia buscaba la esencia del mundo también, en la primera etapa de la modernidad, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. A partir del siglo XIX hubo tantos cambios en el pensamiento que los propios científicos, muchos filósofos, muchos escritores, intelectuales, artistas, empezaron a reconocer que era imposible conocer la esencia del mundo por una razón, porque no hay evidencia de que la esencia exista. ¿Sí? Entonces el pensamiento moderno ha llegado al punto de decir que la esencia o el ser de las cosas no existe, que esa era una preocupación de la Edad Media cuando gobernaba la religión, que fue pasada a la modernidad y que hoy en día ha sido, digamos, criticada, destrozada, contraargumentada, a tal punto que se considera no una pérdida de tiempo, pero sí algo infructuoso estar buscando la esencia de las cosas. Entonces, con esto les doy algunas ideas para que vean cómo se refleja esto. En la primera modernidad surgió algo que se llama los estados-nación, en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa. Los estados-nación todavía nacieron con la idea de la ontología, es decir, con la idea de que las naciones tenían una esencia, es decir, de que ser francés, inglés, alemán, español, norteamericano, mexicano, era por esencia algo y que algo definía a los mexicanos y los distinguía de los ingleses o de los españoles o de los rusos. Con esa idea se construyó todo un discurso que hasta la fecha sigue operando, que es el discurso del nacionalismo. Y el proyecto de la modernidad de muchos países se ha construido con esa visión ontológica. Ahorita que tenemos cruzando estas caravanas de migrantes, ¿realmente podemos decir que ellos son esencialmente diferentes a nosotros los mexicanos? ¿O que son esencialmente diferentes a los norteamericanos? Y que los norteamericanos por esencia tienen una característica y los mexicanos por esencia otra, y que como es una esencia no cambia, no es histórica, que siempre es la misma, que está cerrada, es rígida. Pues no, justamente esa es una de las evidencias por las cuales se critica tanto el pensamiento ontológico. Entonces, el pensamiento ontológico es aquel que busca la esencia de las cosas. Hoy en día todas las formas de ciencia, empezando por una que es muy importante, que son las ciencias del cerebro, justamente estudiar el cerebro lo que nos ha demostrado es que no hay tal cosa como una esencia del mundo. ¿Qué es lo que nos ha demostrado las ciencias cognitivas, entre otras cosas? Ustedes recordarán la película de Matrix u otras tantas películas donde se confunde realidad y fantasía o realidad y ficción, y donde lo que se trata de decirnos es que el cerebro produce ficciones, que una característica del cerebro, ahí les va, se los voy a decir de manera más radical, no es conocer la realidad, es crear la realidad. No sé si me expliqué. Esto se ha descubierto con los estudios de los últimos 40 años del cerebro. El cerebro crea realidad, no es que la conozca, no podemos conocer la realidad. Porque al conocerla, al estudiarla, la creamos, le damos forma. Entonces, para cerrar la idea, pensamiento posontológico quiere decir que no podemos acceder a la realidad, que podemos crear formas sobre la realidad.
Y al crear formas sobre la realidad, renunciamos a las esencias. Por eso no se habla hoy en día de verdades definitivas o de verdades como la última palabra. Las verdades se mantienen mientras funcionan. Cuando ya no funcionan, se cambia de verdades. Ese es el régimen de verdad en el siglo XXI. En ese régimen de verdad ya no hay este mundo de las esencias. Por eso, hablar de fake news es algo preocupante. A ver, ¿hay fake news? ¿Hay noticias verdaderas? ¿Podemos decir que hay noticias reales? Los mejores ejemplos son los de las imágenes. ¿Ustedes pueden decir que una foto te muestra la realidad? ¿O que un video te muestra la realidad? Hay muchas teorías, seguramente ustedes ya han leído muchas sobre eso. ¿Qué es lo que nos dicen estas teorías sobre las imágenes, sobre audios, sobre videos? Ahora hay una nueva técnica para ponerle cara a los cuerpos en digital, ¿no? Y se han hecho videos virales de actrices o actores famosos. Incluso hay un video de Barack Obama en una película porno. No sé si han visto esas notas. Esto se logró hacer el año pasado con un software que junta píxeles y estudia las señales de una cara y después las puede programar para ponerlo en videos. Bueno, esas son formas muy revolucionadas o recientes de fake news, pero la pregunta es, ¿existen realmente noticias que sean reales? ¿Así radicalmente? No en todo, por supuesto. En un sentido general, las noticias son narrativas. Y las narrativas, en un sentido, son construcciones. Y las construcciones nunca te van a dar la realidad, solo te dan construcciones de la realidad, no la realidad. En sentido estricto, la mayor parte de las noticias, para no generalizar, son fake news. Unas son más fake y otras son menos fake, pero todas son fakes. ¿O ustedes creen que los medios reproducen la realidad tal como la realidad es? Por ejemplo, les pongo un caso, los grandes, yo ya no tengo televisión, pero la gente que sigue viendo el Canal 2, nosotros no somos el público del Canal 2, obviamente. La gente que sigue viendo el Canal 2, ¿cuántas veces se entera de lo que pasa en Torreón? Si solo vivieras la realidad a través del Canal 2 y el noticiero de Loret de Mola o de Denise Merker, ¿cuántas veces te enterarías de la realidad que llamamos, compleja realidad que llamamos Torreón? Una vez al año. ¿Eso quiere decir que Torreón no existe? Entonces, como los medios no reproducen, no hablan de Torreón, entonces la realidad de Torreón no existe, o está negada, ¿no? Entonces, bueno, hay infinidad de críticas, por eso mucho cuidado con este concepto de fake news. Y con el siguiente, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? El de ilusión. Cuando una palabra se usa mucho tiempo, las palabras pierden su significado, y este es uno de ellos, la palabra ilusión. ¿A qué se refiere la palabra ilusión? Viene de ilusio. Ilusio no tiene que ver con ser ingenuo, ilusio quiere decir conjugar. Una ilusio es un pacto donde uno se atreve a jugar partiendo de que cree algo. Esa es una ilusio. La ilusión es eso. Es jugar en un pacto donde tú asumes, por ejemplo, para ir a la lucha libre y disfrutarla, tienes que tener la ilusio o adquirir la ilusio, es decir, asumir el pacto de que tú sabes que lo que pasa en el ring no es verdad, pero haces como que sí es verdad. El hacer como sí, eso es la ilusio. Cuando vemos una película, sabemos que el actor no está llorando de veras. Sabemos que no se están matando. Sin embargo, el pacto, al que ya estamos educados, porque desde pequeños hemos consumido ficciones, y ya conocemos que cuando entramos a una sala de cine, aceptamos un pacto. Desde que pagamos el boleto, aceptamos un pacto. ¿Cuál? Hacer como que creemos que lo que sucede está sucediendo. Y nos dejamos ir sin resistencias, sin cuestionarlo, simplemente consumimos esa ficción y asumimos la vida de esos personajes. Y nos emocionamos y lloramos o reímos o sufrimos o nos da miedo, pero hay un pacto y ese pacto está institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú abres una novela, de entrada estás viendo que es una novela, que es una editorial que publica novelas. Ahí estás ya asumiendo el pacto y estás diciendo, voy a leer esto como una ficción. Cuando tú prendes tu computadora o tu celular o tu tablet para ver o tu Smart TV para ver una serie de televisión en Amazon, en Netflix o en cualquiera de las plataformas, estás asumiendo un pacto, sabes que es ficción. Incluso sabes que los documentales que están ahí, bueno, que ese es otro terreno, ¿no? Los documentales se ofrecen como realidad, ese es otro de los trucos. ¿Realmente los documentales nos ofrecen la realidad? ¿No hay ficción en los documentales? Por supuesto que hay ficción en este sentido. Hay arreglo, hay edición, hay manejo, ¿no? Adelante. Bueno, obviamente otro concepto relacionado con estas problemáticas es el de posverdad.
Ustedes lo han escuchado muchísimas veces, sobre todo en el último año. El año pasado, el antepasado, se convirtió en la palabra, digamos, más famosa según los grandes periódicos norteamericanos, ¿no? ¿A qué se refiere el concepto de posverdad? ¿Alguien puede compartir su definición de posverdad? ¿Quién dice yo? La posverdad es justamente aquellas, sobre todo declaraciones o noticias, sobre todo declaraciones, ¿no? Más en el ámbito de la política, que se refieren a intentos de hablarle a las emociones de las personas para tratar de hacerles ver cierta realidad desde cierto enfoque. Por ejemplo, buena parte de lo que hace Trump es posverdad. Le habla a las emociones. No sé, seguramente han escuchado, se dice que en buena medida parte de las caravanas son financiadas por el propio Trump, sobre todo en el marco de las elecciones de la semana pasada, esas elecciones que perdió, no le fue tan mal, pero perdió. ¿Por qué? Porque él necesitaba, para poder sacar su posverdad, o sea, para poder apelar a las emociones de los gringos que son antiinmigrantes, necesitaba algo evidente, algo como prueba. Y qué casualidad que esta caravana se da justamente en la semana donde son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso sea mera casualidad? Pasando por este país 30,000 o 40,000 migrantes todos los años, que ahora se aventaran estos 5,000 migrantes a pasar justo en la semana en la que se iban a llevar a cabo las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, eso es posverdad. Es un intento, y aquí la palabra es importante, retórico, de persuadir a las personas apelando a sus emociones. Hoy en día en la política a nivel internacional la posverdad es muy importante porque justamente es un manejo de las emociones a partir de la retórica. Recuerden esto, seguramente lo han visto, la retórica es el arte de persuadir. Es una disciplina que tiene 25 siglos y que sirve justamente para persuadir. Hoy en día los políticos utilizan la retórica. López Obrador es un genio de la retórica. Es un genio porque además es espontáneo, ¿no? A diferencia de lo que pudiera parecer en otros autores. Bueno, asociado a estas palabras obviamente está la de engaño, que tiene que ver mucho con el concepto semántico de mentira, ¿no? Siguiente. Y el de falsedad. ¿Qué podemos decir que es falso? Por ejemplo, hoy hay ciertas provisiones para que en ciertos periódicos se publiquen ciertas imágenes, porque justamente pueden estar photoshopeadas, puede haber trucos visuales. Ustedes saben, ha habido muchos casos donde actrices, actores, gente que sobre todo que vive de la imagen ha sido criticada por haberse modificado, por haberse alterado, por haber cambiado colores, tonos, texturas, y hay una serie de dimensiones éticas en eso, ¿no? Hay toda una moralidad asociada al uso de las imágenes. Ya no podemos tener el viejo concepto de que todo lo que se ve en una imagen es real, justamente porque las nuevas tecnologías han permitido modificar el régimen de verdad, ¿no? Y bueno, todo esto es para plantear el problema de que justamente estamos viviendo en una sociedad post-ontológica. Espero que quede claro el argumento. Post-ontológico quiere decir donde ya no perdemos tiempo en buscar la esencia del mundo porque no hay tal cosa como una esencia del mundo. Lo único a lo que accedemos con nuestros cerebros humanos es a construir una versión de la realidad más cercana a la forma en que opera la ciencia. Sin embargo, aún la ciencia no tiene el control de la verdad o el monopolio de la verdad como la referencia última. La ciencia plantea problemas, plantea cuestionamientos y pone en duda ciertas cosas. No podemos asumirlo como si fuera una verdad definitiva. Esa es la sociedad postontológica. Entonces aquí los retos, sobre todo para las escuelas de comunicación, son muchos. ¿Cómo se debe educar a un cerebro juvenil, a un cerebro universitario en una sociedad postontológica? Ya hay muchas cosas de las que hacen ustedes que están en este régimen de sociedad postontológica. Ustedes saben hoy en día cuántos cursos, cuántas cosas se pueden aprender en YouTube o en cursos en línea que están del otro lado del mundo. Cuántas formas de autoaprendizaje se han incentivado, estimulado gracias a esas tecnologías. Ya no dependemos muchas veces de los profesores. Ahora, por otro lado, aquí viene la cosa, al mismo tiempo que hay esta libertad gracias a las tecnologías en esta sociedad, también hay grandes límites y grandes complicaciones. Una de ellas es la siguiente: tal vez hoy en día cualquiera de ustedes se pueda convertir en reportero online a través de su celular o a través de un blog o Twitter o cualquier plataforma de redes sociales. Sin embargo, a pesar de que tú puedas publicar fotos, notas, hacer reportajes, nadie va
va por lo menos en muchas décadas, aunque haya una transición tecnológica, nadie va a ser inservible al periodista. ¿Por qué el periodista, a pesar de que hay tanta información y que cualquier ciudadano puede emitir información, sigue siendo necesario? Por la misma razón en que los profesores o las profesoras siguen siendo necesarias. Debe de haber mediación. ¿Qué quiere decir esto? Hay tanta información, tal cantidad diversa de información, que se requiere personas que nos ayuden a filtrar la calidad de la información. La labor de un buen periodista tiene que ver en buena medida con mediar entre el caos de la información, y un buen periodista te filtra la información de manera honesta, de manera clara, de manera, digamos, oportuna, ¿no? Bien narrado. Eso hace un periodista. Bueno, ¿por qué a pesar de las tecnologías, a pesar del autoaprendizaje, los profesores o las profesoras van a seguir siendo necesarias? Porque se requiere mediación. ¿Cómo vas a enfrentarte a ese caos de información que hay en internet sin una guía, sin un filtro? Te puedes perder. Ustedes saben, lo han visto seguramente muchas veces, la gente que se ha muerto por tomarse selfies. Selfies estas peligrosas en edificios. ¿Saben la estadística de muertos? Hasta ahorita ya se empezaron a sacar estadísticas anuales. El año pasado ya se hablaba en Estados Unidos, en Inglaterra, de 350 muertes, 400 muertes por selfies extremos, ¿no? Y ya es una estadística que hay en los medios. Antes no existía esa estadística, ahora surge esta estadística. Entonces, uno pudiera decir, pues qué estupidez, ¿no? Morirte por tomarte una foto en un edificio ahí, que cometes un error y te resbalas y te caes. Pues sí, pero la pregunta es aquí que no hubo una mediación. Si a esa gente no se le hubiera dicho, ¿qué sucede? Y eso es algo que ustedes todos vivimos cotidianamente. Al consumir tanto esa información, uno pierde de vista ciertas cosas. Uno empieza a confundir ficción con realidad y uno empieza a creer que esa es la realidad y que así debe ser la realidad. Entonces, mientras no haya una mediación, y aquí esa es una de las cosas que llamo la atención, así como el periodista es un mediador necesario, también el profesor es un mediador necesario en esta historia. Y aquí aparece otra figura, la figura del guionista, que es lo que tiene que ver con las ficciones. Como se decía hace rato, los creadores de ficciones, ya sean escritores o sean guionistas para series de televisión o para otras formas de ficción, necesitan filtrar cosas, necesitan tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso del Chapo está muy claro que la mayor parte de los guionistas que hacen la serie, no sé si lo han visto o si han tenido oportunidad de revisarlo, son periodistas de investigación. Es decir, una de las cosas por las que la serie se convirtió en un éxito justamente fue por haber contratado periodistas de la fuente de narcotráfico que se dedican a eso y los pusieron a trabajar con guionistas de televisión para que construyeran la historia del Chapo lo más cercano a cómo se presenta en la realidad, ¿no? Vamos. Entonces, ¿cuáles son las disciplinas? Con esto ya voy cerrando. ¿Cuáles son las disciplinas que hoy en día nos están dando herramientas para tratar de comprender toda esta transformación que estamos viviendo? Hay algunas disciplinas que les voy a poner aquí a continuación para que se den una idea de los retos que tenemos para tratar de vivir esto. Obviamente la filosofía, aquello que parece muy sencillo como consumir una ficción, a nosotros nos parece algo natural y no necesitamos cuestionarnos ni reflexionarlo cuando lo hacemos. Sin embargo, la filosofía nos da muchas herramientas para tratar de comprender qué sucede en nuestras cabezas, qué está sucediendo con nosotros cuando consumimos una ficción, ya sea a través de la escritura, a través de la música, porque también hay ficción en la música, también hay ficción en la escultura, en el performance, en el teatro, y obviamente a través del mundo audiovisual. Hay toda una rama de la filosofía que tiene que ver con esto, y es la filosofía cognitiva o la filosofía de la cognición, donde están estudiando y hasta la fecha no se tiene todo el conocimiento obviamente, pero hay un principio ahí de cosas que nos pueden ayudar para entender mejor estos fenómenos. En segundo lugar, obviamente está la historia. Nada de lo que sucede en la sociedad está fuera de la historia, es producto de la historia. Por lo tanto, si queremos comprender cualquier fenómeno, tenemos que entender su historia. Esa es una crítica que hago permanentemente en las escuelas de comunicación. Las escuelas de comunicación en su mayoría vivimos en el presentismo, tenemos una miopía presentista. Todo solo lo vemos como el presente y se desdeña el pasado, se desdeña la historia. Díganme cuántas materias tienen de historia en su currículum académico. Casi compartimos las mismas materias, deben ser 2 o 3, a lo mucho. ¿Cómo vas a entender el mundo del siglo XXI si no comprendes el mundo anterior? ¿Cómo vas a entender las diferencias de esta realidad si no conoces las sociedades anteriores? Ese es un tema gravísimo en comunicación, ¿no? Siguiente.
Obviamente, una disciplina fundamental es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad. Tú no puedes comprender cualquier fenómeno que pasa en la sociedad si no tienes una teoría de la sociedad. Se los voy a poner así a ver si me alcanzan a captar antes de que se duerman. Hoy en día, en la mayor parte de universidades jesuitas, empezando por donde yo vengo, la de la Ibero Ciudad de México, el discurso dominante, la teoría de la sociedad dominante que se presenta en la mayor parte de actividades académicas en la universidad es la teoría crítica. ¿Sí saben cuál es esa teoría crítica? ¿A qué se refiere la teoría crítica de la sociedad? Cada vez que denunciamos la pobreza, la dominación, la corrupción, las formas de gobierno que alteran la libertad de los ciudadanos y demás, estamos pensando el mundo desde una teoría crítica. La teoría crítica es la teoría que viene del Marx, del siglo XIX, y que pasa por muchas generaciones de pensadores, pasando por la escuela de Frankfurt. ¿Les suena la escuela de Frankfurt? Horkheimer, Adorno, Benjamin, estos pensadores, bueno, hasta llegar a Habermas y otros pensadores de los últimos años. Bueno, esa es la corriente de pensamiento crítico. En América Latina es la corriente dominante. Mucha de la gente que estudiamos en la Ibero, trabajamos en la Ibero, explicamos la sociedad a partir de esa teoría, de que el mundo es así, con ricos y pobres, con corruptos o con gente que domina y unos dominados, y lo que buscamos es liberar a la sociedad y se nos habla de la justicia, del humanismo. Bueno, todo eso nos sirve muy bien, sí, pero no es la única teoría para explicar a la sociedad. Hay otras teorías para explicar a la sociedad. La sociología nos da esas teorías. Siguiente. La estética, obviamente. Todos los fenómenos de relación con la realidad a través de la percepción son fenómenos estéticos. No podemos comprender el mundo si no entendemos la estética. La estética no tiene que ver con el arte, acuérdense de esto. Cuando surgió la estética en el siglo XVIII se pensó que la estética tenía que ver con el arte. Hoy en día en el siglo XXI se sabe que es estético ir a comer unos buenos tacos o unas gorditas, que es un fenómeno estético, escuchar cierto tipo de música, no solamente música clásica o música jazz o música al género que venga a su mente. Todo es una experiencia estética. La nueva estética nos dice eso. Ver series de televisión, consumir historias a través de la publicidad o a través de otras formas, son experiencias estéticas. La estética está en todo, así que hay mucho que aprender de la estética para poder comprender ciertos fenómenos. Otra disciplina fundamental, la teoría literaria. Seguramente recuerdan, ya voy cerrando con esto, perdón por extenderme. Teoría literaria, seguramente recuerdan a Marshall McLuhan. ¿Recuerdan a Marshall McLuhan? ¿Todavía leen a Marshall McLuhan en la carrera de comunicación? Bueno, ¿recuerdan a Umberto Eco? Umberto Eco, italiano, semiótica, ¿les suena? Ok, bueno, está bien, no pasa nada. Lo que quiero decirles es esto. La mayor parte de las teorías de la comunicación, fíjense en esto que voy a decir, la mayor parte de las teorías de la comunicación fueron creadas por expertos en teoría de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tú quieres entender los fenómenos de comunicación, si quieres entenderlos a fondo, tienes que identificar la teoría de la literatura, porque de ahí viene la teoría de la comunicación. En buena medida viene de la teoría de la literatura. Marshall McLuhan era un experto en teoría literaria. Umberto Eco, solo para poner dos nombres entre una larga lista, era experto en teoría literaria. Así podemos hacer una lista de pensadores. ¿Qué otra disciplina es muy importante? Como les decía, las ciencias cognitivas, las ciencias del cerebro. Hoy en día no puedes pensar nada obviando lo que dicen las ciencias del cerebro. Todos los días sale información nueva respecto a un descubrimiento de haber estudiado el cerebro. El cerebro está modificando la manera de trabajar, la manera de entender, la manera de comprender el mundo, la manera de educarnos. Les pongo un ejemplo. Muchas de las series de televisión, por ejemplo, que se están haciendo en los últimos años, ya están basadas a partir de conocimientos desarrollados en las ciencias cognitivas. Por ejemplo, hoy con la segmentación de audiencias, ya se sabe, a través de los medios digitales, que se pueden hacer series de televisión para nichos específicos de la sociedad. Hoy se están haciendo ya series de televisión para mujeres de cierto perfil. Esto se hacía ya desde la tele, hace 2 o 3 décadas. Pero el internet está permitiendo eso que no permitía la tele. La tele era demasiado masiva. Los medios digitales han permitido justamente trabajar el nicho. Por ejemplo, esta serie de Cuervos, ¿lo ubican? La de fútbol. Justamente va orientada a un nicho muy específico de personas. Esta serie nueva, bueno, entre comillas nueva, la de Élite, La Ingobernable, todas estas otras series que han desarrollado en Netflix, en español en los últimos meses, digamos, son series que ya van dirigidas a un nicho.
Ya no son series que van dirigidas a un público amplio de la población. Por lo tanto, en esas series hay una serie de elementos que tienen que ver con desarrollos que vienen ya desde las ciencias cognitivas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el neuromarketing, todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de publicidad, cómo se posicionan marcas, estilos, justamente a través de esas series de televisión. El famoso product placement, para aquellos que les interesa la publicidad, viene desde hace mucho tiempo, desde los años 70, 80. Pero ahora se ha podido, digamos, mejorar o profundizar más justamente gracias a las nuevas formas de entretenimiento. Bueno, otra disciplina muy importante, la semiótica. A mí me sorprendió muchísimo saber que en la carrera de comunicación allá en la Ibero Ciudad de México prácticamente ya querían desaparecer la materia de semiótica. La semiótica es, digamos, la base de la comunicación. Tú no puedes explicar un fenómeno de comunicación si no entiendes la semiótica. Acuérdense, la semiótica estudia los procesos de significación. No puedes explicar nada de la comunicación, entender la comunicación, sin entender claramente la semiótica. Por último, obviamente tenemos esta disciplina que es la más joven, es una disciplina que tiene 80 o 70 años, también es la más fragmentaria. Acuérdense de esto, y esto es un reto que les planteo para que no lo olviden. Estudiar comunicación es nadar en un océano de conocimiento, pero con 1 milímetro de profundidad. Comunicación es una carrera que abarca tantas cosas que lamentablemente no profundiza en casi nada. Y eso es algo grave, porque cuando tú sales al mercado laboral no eres especialista en nada, esa es una ventaja, porque tienes muchas habilidades, pero también es otra desventaja, no conoces nada a fondo. Eres demasiado superficial en tu conocimiento de los instrumentos intelectuales, de las disciplinas científicas o académicas. Entonces, todo esto se refleja en las producciones. Yo les pongo un ejemplo, con esto ya cierro, ya me voy. El cine. En la Ibero, igual que ustedes, tenemos un área de cine. Tenemos allá, se gastan millones de pesos en la carrera para fortalecer el área de cine. Salen muy buenas producciones, cortometrajes, documentales, pero ¿saben cuál es el problema más grave que tenemos? Contenidos. La factura técnica es casi de Hollywood. Fotografía, las tomas, los encuadres, la edición es muy buena. ¿Dónde es donde está la falla cuando se presenta un trabajo de la Ibero con otros trabajos en otras partes del mundo? En el contenido. Y ¿saben yo a qué en lo particular yo le atribuyo la falta de contenido? A la falta de imaginación. ¿A qué le atribuyo la falta de la imaginación? Al desprecio por la historia, por la literatura, por la filosofía, por una serie de elementos. Es decir, no puede haber contenido si no hay imaginación, y para que haya imaginación debe de haber arte. Hay muchos cineastas en México, bueno, muchos de los cineastas más interesantes en México no estudiaron cine ni estudiaron comunicación. Les pongo un ejemplo, hay muchos. Carlos Reigadas, ¿les suena Carlos Reigadas? Mexicano. Este mexicano ¿saben qué estudió Carlos Reigadas? Estudió arquitectura. La arquitectura es la disciplina que se parece más a filosofía o a medicina, porque es un área que abarca muchas cosas. Si hay gente inteligente entre los profesionistas, los arquitectos son uno de ellos. ¿Por qué son los arquitectos tan inteligentes? Porque tienen es una área muy interdisciplinaria. Ellos ven de todo, igual que el filósofo o que el médico en algún caso. Los comunicólogos nos acercamos a ellos, pero nos falta profundidad. Entonces, hablando de ficciones, es muy importante para darle profundidad y contenido a las ficciones, ir más allá de la disciplina. Nuestra disciplina es demasiado joven, es demasiado estrecha, demasiado limitada, demasiado pobre. Necesitamos tener como estas otras muletas de estas otras disciplinas para poder enriquecer la mirada, la percepción, la capacidad de imaginación, para poder hacer cosas que en el mercado del entretenimiento, si ese es su interés, si ese es su área laboral, puedan tener éxito. O en otros mercados, no necesariamente tiene que derivar esto en entretenimiento. Las ficciones hoy en día se usan para capacitar, se usan para vender productos en publicidad. Una de las formas de ficción, ya no nos da tiempo, es hablar de los videojuegos. Uno de los nuevos terrenos de la ficción es el videojuego, la simulación, la virtualidad, todo lo que seguramente estamos viviendo. Bueno, yo con esto les cierro, nada más les recuerdo estas 3 disciplinas que son fundamentales, que no sé qué tanto lo estamos viendo en las escuelas. La retórica, esta tiene 25 siglos de existir, el arte de persuadir. La siguiente, la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar, es una disciplina que se viene desarrollando desde hace 25 siglos. ¿Hasta qué punto aprendemos de hermenéutica en las escuelas de comunicación? Todo el tiempo hacemos hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es el arte de interpretar. Todo el tiempo hacemos hermenéutica.
Si no tenemos la teoría de la hermenéutica, no lo hacemos tan bien. Necesitamos teoría de la hermenéutica, conocer la historia de la hermenéutica. Y por último, una disciplina muy importante que tiene que ver con lo postontológico, y con esto me despido y les agradezco la paciencia y el tiempo, la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Es la disciplina que estudia cómo usamos los signos, bajo ciertos contextos y reglas. Todo el estudio de la ficción se estudia desde la pragmática. La pragmática no es cuestionarse si es verdad o falsedad lo que dicen las ficciones. La pragmática es ver cómo usan las ficciones las personas. Pragmática es estudiar cómo usamos los signos. Estas son solo algunas de las disciplinas que me parece podrían enriquecer nuestra manera para poder explicar la ficción, poder entenderla, poder comprenderla y poderla cuestionar, siempre partiendo de los problemas, algunos de los cuales ya platicamos aquí. Así que Irma, muchas gracias, les agradezco. Si hay preguntas y comentarios, con todo gusto. Hola, oye, muy padre todo, pero una pregunta, o no sé, se pudo haber malinterpretado tal vez lo de las fake news, porque comentaste que todos los mensajes son fake news. Ya después, creo, bueno, fue mi interpretación, no sé si los demás también lo interpretaron así, dijiste que también los periodistas y los maestros son mediadores, entonces no todo, bueno, hasta donde yo aprendí en mis materias de periodismo, no sé, aquí está mi profesor de periodismo, que me diga lo contrario, quiero que me expliquen, porque dice que también los periodistas al final de cuentas son sujetos, entonces tú vas a tratar de hacer algo objetivo, pero no siempre vas a lograr ser objetivo, te va a salir la subjetividad, ¿no? Y es aquí donde se puede malinterpretar que sea todo, o sea, que todas las noticias sean fake news. Tal vez todas las noticias sí tengan un grado mayor o menor de subjetividad, pero no por eso tengan que ser fake news. Entonces, para no después ponernos paranoicos, porque la verdad, los comunicólogos tenemos un grado de paranoia cañona, y no vamos a decir, no, es que este periodista está diciendo fake news, o es que no, por eso, pero lo que quiero es como que nos trates de ayudar, porque se puede dar, yo sí lo entendí, o sea, ya después entendí, pero hay personas que no pueden entenderlo así y nos vamos a poner un poco paranoicos. No, muy bien, muchas gracias por la pregunta, te agradezco. Bueno, sí, efectivamente, no es generalizar y decir que todo es falso, por supuesto, pero sí identificar y partir de lo siguiente. Los medios de comunicación, a ver, regularmente cuando vemos las acciones o vemos lo que sucede en algún área, por ejemplo en el periodismo, regularmente lo que vemos son personas, porque empíricamente, en términos de fenómeno, es lo primero que ves. Por ejemplo, cuando vienes a una universidad, pues sí, ves las estructuras, ves los edificios, pero lo que le da vida a la universidad en una primera impresión son las personas. Las personas hacen la universidad. Bueno, lo mismo en los medios de comunicación. Solemos atribuir al periodista la capacidad de hacer que esa rueda que se llama medios de comunicación gire. Bueno, esa es una teoría, hay otras teorías, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte para empezar con este punto que planteas es lo siguiente. Los medios de comunicación son un sistema que ya tienen una forma de operar, y esa forma de operar no la decide el periodista. No es que tú llegues al ámbito del periodista y tú con tu formación, con tu capacidad y tu talento, modifiques las reglas del periodismo. No, al contrario, lo que sucede con todo sistema social es que tú te incorporas bajo las reglas de ese sistema que ya están codificadas. Y simplemente haces tu trabajo como parte, como una pieza en un engranaje mucho más complejo. Cuando hablamos del sistema de los medios de comunicación, fíjense la palabra que uso, yo no hablo de periodistas, más bien hablo del sistema de los medios de comunicación, estamos hablando de un sistema global, dentro del cual hay corporaciones transnacionales, CNN es una, El País es otra y así. Dentro de estas corporaciones, como organizaciones, hay reglas y hay formas de operar, y todas es bajo la misma lógica. Lo que se sabe hasta hoy en día es que los medios de comunicación operan bajo la lógica siguiente. La principal función de los medios es informar. Esa es su principal función. Y me salgo tantito para ponerles en relación a esto. Cuando un periodista dice que busca la verdad, o que su principal razón de ser es buscar la verdad, eso es simplemente un discurso retórico. Los periodistas no pueden encontrar la verdad o no pueden dedicarse a buscar la verdad. ¿Ustedes creen que haciendo una nota, yendo a una conferencia de prensa y regresando a la redacción del periódico desde la computadora en 2 horas que tienes que entregar la nota ¿tú crees que vas a encontrar la verdad de un fenómeno? ¿Ustedes creen que los medios de comunicación a través de la labor de los periodistas nos entregan la verdad?
piensen en un periodista, Carmen Aristegui, o quien ustedes consideren con mucha credibilidad. No, lo que hacen los periodistas es darnos información. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo decide la información un periodista? ¿Qué considera informativo? Por ejemplo, ¿por qué no hay periodistas aquí cubriendo esta charla? Pues porque esto no es noticia. Para que algo sea noticia tiene que cumplir varias características. Te digo 3. La primera, entre más insólito, más noticia. Una persona con 3 pies, un niño que se cae de un edificio de 20 pisos, un avión que se cae, un terremoto. Entre más insólito, o sea, entre menos rutinario, más noticioso. Otra característica, que sea imprevisto. Entre más imprevisto, más noticioso. Entonces, el sistema de comunicación funciona bajo ese criterio. Produce información, pero tiene que tener esas características. Ahora, todo lo que nos entrega como texto el sistema de medios, ya sea videos, notas, entrevistas, crónicas, opiniones, editoriales, lo que se nos venga en mente, todo es una construcción, no es la realidad. Es una representación que los medios periodísticos o de comunicación construyen a partir de su lógica. Su lógica es informar, no decir la verdad. En los textos periodísticos no hay verdades como las verdades científicas. Lo que hay es información. Bueno, segunda idea para cerrar el argumento. Estas informaciones como construcciones, de alguna manera, en sentido figurativo, podemos decir que todas son fake. En el sentido de que no son la realidad. Son representaciones de la realidad. Ahora, exactamente, a eso vamos. Es que, ¿por qué no entra el término falsedad en este criterio? Porque para hablar de falsedad, ¿cómo te llamas? Claudia. Para hablar de falsedad habría que hablar de verdad. Y en relación a los medios de comunicación no se puede hablar de verdad. Puedes hablar de verdad en la ciencia, porque un científico tiene 10 años para publicar un libro y se basa en evidencias y se basa en teorías y en metodologías. En cambio, un periodista, no le puedes pedir a un periodista que te diga la verdad. Aunque él cree que te la dice, en realidad lo que está haciendo es informarte. Y te informa siempre con una construcción. En México, el año pasado, bueno, con las elecciones, este año, hubo un intento de varios medios de comunicación, no sé si llegó hasta los terrenos de Torreón ese intento, de detectar noticias falsas. ¿Saben cuánto tiempo lo hicieron? 2 o 3 meses. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque es imposible distinguir del cúmulo de millones de noticias que salen sobre un tema cada día, cuáles son falsas y son verdaderas. Nos estaríamos regresando a la Inquisición. Imagínate que haya medios que nos digan que algo es verdadero y falso. Pero lo que buscaba la plataforma era ver si en realidad había pasado. O sea, era lo que era la de... Porque tenían un grupo, un colectivo que se dedicaba a rastrear esa falsedad. Pero aquí viene el tema. Yo siempre hice una crítica a ese intento, me parecía un poco ingenuo. ¿Por qué? Porque la lógica de los medios no es buscar la verdad. La lógica de los medios es informar bien. No buscar la verdad. Es imposible que a través de un trabajo periodístico llegues a la verdad de algo. La verdad de algo, el único sistema que se dedica a producir verdades es la ciencia. Esto no quiere decir que todo lo que dice la ciencia es verdad y que lo que dice el periodismo es falso, no. Simplemente que el valor principal del trabajo periodístico es la información. Claro que hay informaciones falsas, las fake news, pero en sentido estricto, aunque no sean falsas estas informaciones, como las de los buenos trabajos periodísticos, sí tienen algo de un componente de construcción, que tampoco pueden tomarse literales. Sí, que es la subjetividad en un grado mayor, ¿no? Si queremos hablar de periodistas, porque no necesariamente, por eso yo hablo más bien de sistema, no de periodistas. Aunque parece que son las personas quienes hacen las noticias, en el fondo es el sistema de medios de comunicación el que a través de las personas produce las noticias. El periodista no le gusta negarse, como a los profesores no nos gusta ser negados, pero nosotros pertenecemos a un sistema educativo. A nosotros nos ven frente a las aulas, pero nosotros somos parte de un sistema educativo. Nosotros no decidimos muchas cosas de las que presentamos. Pasa lo mismo con los periodistas. No es que sea su componente subjetivo el que hace más falsas o más verdaderas noticias. Es la lógica del propio sistema la que produce esas imprecisiones, esas falsedades. Entonces, a lo que se le llama fake news claramente es esas noticias inventadas, que son ficción. Sin embargo, el argumento que yo sostengo es que, en un sentido estricto, filosófico, todo lo que producen los medios, aunque no es ficción propiamente hablando, porque ficción solo se refiere a textos que son producidos para
suscitar la imaginación de los consumidores. Esa es una de las cosas, ya no alcancé a comentarlo, pero solo se le llama ficción a aquellos textos que son generados con la única función de producir que se estimule tu imaginación para que tú imagines cosas. Muchos de los fenómenos de los medios de comunicación que se presentan como ficciones son textos ficticios justamente porque buscan emocionarte y generarte emociones. Obviamente los textos periodísticos no buscan eso. Su principal función no es que tú generes emociones o imaginaciones, sino que te informes. Entonces, en el sentido periodístico, las fake news son noticias falsas, que no aluden a fenómenos de la realidad, pero que tampoco, por hacer esa etiqueta de noticia falsa, quiere decir que todo lo demás que no es noticia falsa es verdad. Ahí es donde entra el terreno. Obviamente la gente que se dedica al periodismo y que está en el campo del periodismo o como consumidor o como periodista, pues no reflexiona estas cosas porque no es su ámbito. Su ámbito es el trabajo cotidiano, la rutina de generar noticias cada vez con mejor calidad, de manera objetiva, si así lo queremos ver. Pero desde la academia nuestro compromiso es decirles esto, justamente para cuestionarlo. Y estos cuestionamientos que yo les planteo son justamente los que vienen de estas disciplinas, donde se ponen en duda esas formas, pero efectivamente, como tú muy bien apuntaste, no podemos generalizar y decir que todo sea fake. Por eso la palabra a lo mejor no es fake, sino que hay componentes de ficcionalización, o que hay, incluso en la ciencia, no solamente en el periodismo. Gracias. Así que muchas gracias. Sí. El nombre del libro que nos habías comentado, El Delgado, se llama Una novela criminal de Jorge Volpi, en Editorial Alfaguara 2018. Jorge Volpi, con B de vaca, o L, P y latina, Jorge Volpi. Está en cualquier librería, yo creo que hasta en el Sanborns ya la están vendiendo, porque Alfaguara se distribuye en Sanborns, en muchas tiendas de autoservicio. Exactamente. O en digital. Compañero, ¿tú querías comentar algo? Perfecto. Bueno, les agradezco la paciencia, muchas gracias Irma, muchas gracias Eiko por su escucha y por su atención. Pues le hacemos una entrega de una constancia a Samuel Martínez por su participación como expositor en estas jornadas y también unos regalitos acá del norte para que tenga su carne asada allá en México y su dotación. Gracias. Y los invitamos a que nos acompañen en la que sigue, ahorita una transmisión online desde Canadá con una exalumna, Jenny Salcido, sobre animación.